¿Qué hacer? Los países que más han progresado en reformas sociales y en términos de bienestar son aquellos en los cuales el sector productivo, empresarial y las clases medias han acompañado el proceso de reformas y de cambio, en un entendimiento con los sectores populares y sus expresiones políticas. Eso se nota con mucha claridad en los países nórdicos y que siempre se utilizan como ejemplo. No hay un proceso que pueda avanzar sin incorporar a las clases medias. Tiene que haber un discurso. Uno de los grandes problemas desde el año, en el año 2000, 2001 en Venezuela, fue la ruptura con las clases medias, de manera general, no que no hubiera electores, sino con un espíritu y una cultura. Esa ruptura tuvo, digamos, responsabilidades de lado y lado, y lo mismo con el sector empresarial productivo. Ahora, tiene que haber comprensión de parte de estos sectores que no pueden, de parte del sector productivo, de parte de las clases medias, que no pueden atascarse en los modelos convencionales de desprecio y de segregación social hacia los sectores populares. Y desde el lado de los sectores de izquierda o gubernamentales, tanto en Venezuela como en los otros países, es abandonar los viejos preceptos de ruptura con el sector empresarial de manera genérica y más bien de buscar la integración del sector empresarial productivo, integración de las clases medias al proceso de reforma y de cambio. Esto es muy fácil, por supuesto, decirlo, ¿no? Pero hay que buscar los mecanismos de lado a lado. Yo noto en el sector empresarial venezolano un cierto cambio de importancia. En la última asamblea empresarial de Fedecámara hubo un documento porque le daba mucha importancia al encuentro con los trabajadores y con los sectores populares. Un nuevo discurso, ¿no? Que se comienza a abrirse paso, no es que se ha impuesto completamente, pero que vale la pena resaltar. Digo, y en este caso del lado gubernamental hay una mayor comprensión de los fenómenos y digamos, y de la macroeconomía y de la economía y del funcionamiento y del papel del sector productivo. Eso tiene que evolucionar en el sector gubernamental hacia la constitución de un modelo, no solo de algunas políticas dispersas, sino un modelo completo. Y desde el sector empresarial dejar de lado los temores a las reformas, digamos, dejarlas todavía más. Mira, no quiero terminar el programa sin que abordemos el tema del Esequibo. ¿Cuál es la situación del Esequibo? ¿Qué hay que hacer? Mira, hay un problema con el Esequibo, que es que la naturaleza de la controversia que existía ha cambiado. Hasta 2015... todo estaba guiado por un acuerdo, había discusiones, tensiones entre los países, entre Guyana y Venezuela, pero estaba en un marco reconocido del Acuerdo de Ginebra. ¿Qué ocurre? Que se descubre petróleo, digamos, se llega a la conclusión que hay mucho petróleo y entonces comienzan a intervenir las transnacionales petroleras. Y detrás de las transnacionales petroleras, los gobiernos que son el soporte de esas transnacionales, los estados que son soporte de esas transnacionales. Entonces vemos que a partir de ese momento se involucran, no simplemente como una injerencia, sino que toman como una cosa propia, en este caso el gobierno de Estados Unidos, toma como una cosa propia la cuestión territorial. Se involucran directamente, las transnacionales obligan prácticamente a Guyana a desconocer el Acuerdo de Ginebra. Entonces Venezuela, ya que tenía una relación amistosa y que quiere mantener una relación amistosa con Guyana, ahora enfrenta a una gran potencia que quiere despojar a Venezuela sin negociación alguna y sin acuerdo de una parte del territorio. Ese es un planteamiento clave. Entonces, ese es el punto. Ahora, ¿cómo se traduce? Que las aguas, digamos, próximas al Esequibo están siendo vigiladas por la las fuerzas navales de Estados Unidos desde el año 2020. El gobierno de Guyana, incitado por las transnacionales, va a la Corte Internacional de Justicia, y lo que es peor es que la Corte Internacional de Justicia admite
que sin el consentimiento de Venezuela, que va a tratar el asunto planteado por una de las partes. Entonces, esa es una arbitrariedad de los grandes poderes, porque si fuese una cosa de un juez, simplemente, no, eso es movido por las transnacionales. Las transnacionales tienen mucho dinero, tienen recursos económicos, y en el mundo está en juego el petróleo. Entonces, por el petróleo se puede cometer la peor tropelía del mundo, y en este caso una contra Venezuela. Los grandes poderes controlan o hacen las cosas por medio militar o hacen las cuestiones por medio de tribunales que puedan manejar. ¿Cómo lo manejaron? Bueno, el laudo arbitral fue manejado completamente. Con el tiempo se supo que habían sido manipulados, que había sido una componenda. Sí. Bueno, y la venalidad siempre está por medio. Ahora de nuevo estamos frente a una circunstancia que puede ser semejante. Ya, digamos, cometen un primer elemento, una primera acción contraria a los principios y al derecho. Ahora, si cometieron es probable que puedan cometer otras violaciones a la normativa. ¿Por qué lo hacen? Bueno, detrás de todo esto están grandes intereses económicos. Entonces es una disputa que va cambiando de carácter, porque el carácter natural es que los dos países busquen un acuerdo. Además son dos países que, digamos, son en vías de desarrollo. El gobierno de Guyana y el pueblo de Guyana es hermano y amigo de Venezuela, pero las grandes potencias tienen intereses particulares que van tanto contra los intereses del pueblo de Guyana, que le conviene, es un acuerdo amistoso, como